Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Bendiciones y un abrazo fraterno para todos ustedes de la Iglesia Comunidad Cristiana Internacional en el mundo y a toda persona que escuche este devocional. Bienvenidos al último devocional de esta hermosa serie que lleva por título El pueblo escogido de Dios. Hoy estaremos estudiando el nuevo pueblo escogido de Dios. Para iniciar este devocional vamos a leer la carta a los Hebreos del capítulo 1, versículo 3, en donde la palabra de Dios dice lo siguiente: el cual, refiriéndose a Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Querida familia, el autor de la carta a los Hebreos es desconocido, pero lo que sí es conocido es para quiénes fue escrita esta carta. Y su destinatario fue el pueblo judío que se había cristianizado, y también para el pueblo judío que ya había sido cristianizado pero que regresó a la religión judía. La religión judía fue creada por Dios mismo para su pueblo escogido, y en la antigüedad era la mejor religión con la cual se adoraba y se veneraba a Dios. Esta religión tenía los mandamientos, las ceremonias, los sacrificios, etc. Y los profetas describen las promesas de Dios e indicaban el perdón y la salvación. Ellos eran lo que mostraban el camino. Pero cuando llegó Jesús, cumplió la ley y los profetas, porque venció el pecado, derribó toda barrera entre Dios y el hombre y abrió la puerta para la vida eterna. Ahora vamos a ver el primer punto en donde vemos Cristo es superior a los ángeles. Los judíos, querida familia, eran orgullosos que seres angelicales hayan intervenido en los hechos más relevantes de su historia de fe y de su relación con Dios, como lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 20, versículo 16, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Como podemos ver en este pasaje bíblico, vemos la presencia de estos ángeles en la historia del pueblo judío, del pueblo escogido de Dios. Pero aunque estos sucesos fueron reales y ordenados por el mismo Señor, también el mismo Dios dijo de Jesús lo siguiente. Leamos lo que dice en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Como podemos ver aquí, la carta a los Hebreos menciona parte del Antiguo Testamento en donde Dios habla de su Hijo, que es superior a cualquier ser angelical. Vamos a ver el segundo punto. Jesús es superior a todo líder judío. Como podemos recordar, querida familia, los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, estaban orgullosos también de los grandes líderes y profetas que habían sido elegidos por Jehová, el Dios de Israel. Así lo podemos ver también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 33, donde dice así la palabra de Dios: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Este es un diálogo entre judíos y el Señor Jesucristo, digamos, entre profetas, entre escribas de aquella época de Jesucristo, ¿no? Pero el Señor, cuando llamó a su Hijo, lo hizo superior a todo líder judío en la milenaria y rica historia del pueblo escogido por Dios. Veamos lo que dice en la Biblia, en la carta a los Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con lo que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés
fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Versículo 6. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiada en nuestra esperanza en Cristo. Aquí, nuevamente la carta a los Hebreos menciona a Jesucristo como superior a cualquier líder judío, independientemente que ellos piensen que era el más grande, porque lo menciona como superior, como el Hijo de Dios. Vamos a ver el tercer punto: Jesús superior a todo sacerdote. El sumo sacerdote, amada familia, era el principal representante del pueblo ante Dios, que tenía a su cargo la supervisión de los demás sacerdotes. La necesidad de un sacerdote supone una división entre el hombre y Dios. Tenemos un problema para llegar a Dios. Este problema lo constituye el pecado, el cual nos separa de Dios. Por otro lado, querida familia, es indispensable tener un sumo sacerdote que nos permita acceso total al Padre. Además, este sumo sacerdote era elegido por Dios y el primer sumo sacerdote fue Aarón. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30. Así dice la palabra de Dios. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Estamos de que Jesucristo trajo un nuevo pacto, un mejor y nuevo pacto. Veamos lo que dice esta parte. El pueblo escogido de Dios estaba arraigado a las formas tradicionales de pensar y adorar a Jehová. Y aunque esperaban, amada familia, al Mesías, durante siglos les fue difícil aceptar a Jesús, porque creían que traicionaban su fe, cuando era todo lo contrario. Porque Dios había enviado a su Hijo para allanar el camino de la salvación con un último y definitivo sacrificio que era su muerte y resurrección. Veamos qué nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículos del 6 al 13. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Versículo 9. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Versículo 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Versículo 12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amada familia, como podemos ver, en la carta a los Hebreos, la palabra de Dios nos habla acerca de Jesucristo, que era superior y que es superior a cualquier otra persona o símbolo que el pueblo escogido de Dios hubiese tenido. Es más, a sus mismas tradiciones, a sus mismos sacrificios. Claro, esto no lo entendieron
muchos judíos, y en el primer siglo comenzaron a retroceder en su fe, comenzaron a echarse atrás en su fe, trayendo mejor a la actualidad las tradiciones antiguas. Esto puede pasar con nosotros, que por alguna razón retrocedamos en la fe, que por alguna razón dejemos a un lado a Jesucristo, como lo hizo el pueblo judío, pero ahora es necesario reconocer en nuestro corazón y en nuestra mente quién es Jesús, superior al antiguo pacto, superior a todo sumo sacerdote, superior a todo líder judío, superior a los ángeles, superior en todo. Por eso, amada familia, el pueblo escogido de Dios nació de la descendencia de Abraham, y a través de los siglos Jehová el Señor se fue dando a conocer a su pueblo hasta cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, que envió a su unigénito para que toda persona que cree en Él le sea dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, ahora, gracias a Jesús, somos el nuevo pueblo escogido del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor nuestro, te alabamos por habernos escogido en tu Hijo, el Cristo, como parte de tu pueblo escogido. Pero no te conformas con eso, sino que ahora somos tus hijos y herederos con Jesús de tu reino. Gracias, mi Señor, porque ahora podemos entender que somos en Jesús tu nuevo pueblo escogido. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarnos en esta semana que hemos tenido esta hermosa serie, El Pueblo Escogido de Dios. Anhelo, pues, en el tiempo que nos podamos volver a ver. Desde Uruguay, desde Montevideo, Uruguay, le mandamos a toda la iglesia y a todos los que escuchan este devocional un abrazo fraterno y bendiciones para todos. Hasta pronto. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.